Bueno, ya 70 personas, estamos aquí. A ver, voy a compartir la presentación vamos a ver si todo se ve correctamente. Voy a darle aquí. A ver. Bueno, ¿me podéis confirmar que la veis, por favor? Hola, hola a todos, buenas tardes. Soy Lidia de Málaga, muchísimas gracias por la oportunidad. Hola Inés, hola Sonia, María Jesús, se ve perfecto, muchas gracias. Gracias, a ver, 5 personas más que llegan. Bueno, pues parece que ya todo está bien. Vale, se sigue colando por ahí algún sonidito. Os pediría que verifiquéis todos el tema de que tenéis el micrófono silenciado, ¿vale? Vale, ok, perfecto. A ver, voy a leer el chat. ¿Se ve perfecto? Sí, se ve estupendo, se ve genial, todo ok. Vale, vale. Ok, así me gusta. Bueno, pues nada, no os quiero... Ay, algunos de vosotros veo que dice que habéis levantado la mano. No sé si lo habéis hecho sin daros cuenta o si realmente queréis preguntar algo. Podéis escribírmelo en el chat. O bueno, si es necesario, abrís el micrófono y me preguntáis. ¿Vale? Ay, qué ilusión me hace que seamos tantas personas y además seguro de diferentes lugares del mundo. Así que gracias, gracias de verdad. Vale, ahora ya no se cuelan sonidos ni nada, vale, todo está perfecto. Voy a seguir dando paso a personas que siguen llegando. Vale. Bueno, mientras están llegando las personas que se están conectando, voy a ir repasando estos temas técnicos. Bueno, quería comenzar con esta hermosa cita de María Montessori, que os la pongo siempre en mis cursos, y dice así: el niño, con su enorme potencial físico e intelectual, es un milagro frente a nosotros. Este hecho debe ser transmitido a todos los padres, porque la educación desde el comienzo de la vida podría cambiar el presente y el futuro de la sociedad. Bueno, María Montessori. Bueno, ahora vamos a repasar un poquito temas técnicos. En primer lugar, bienvenida a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por haber tenido este grandísimo interés en el curso Montessoriza tu vida que voy a ofrecer la semana que viene. Lo voy a hacer de forma gratuita para celebrar que agosto es el mes en el que nació María Montessori. A ver, que me estáis escribiendo en el chat. Yo veo, pero no oigo. Vale, voy a volver a pegar aquí las instrucciones, que las tengo escritas porque normalmente hay una persona también que me ayuda a veces, pero hoy no, hoy estoy sola, entonces como comprenderéis, no puedo estar a la vez dando la clase y ayudando a los temas técnicos. Por eso yo intento explicar todo para que lo preparéis. Os he grabado el vídeo, las instrucciones y todo, ¿vale? Y bueno, ha salido bastante bien, os podéis también en el chat ayudar unos a otros, ¿vale? Entonces, bueno, me gustaría que comentarais en el chat si queréis vuestro nombre y de dónde sois, desde qué parte del mundo nos escucháis, porque siempre me hace muchísima ilusión saber esto. Y también, bueno, si es la primera vez que estáis en un seminario de este tipo, en una clase online así, si a lo mejor nunca antes habíais usado Zoom o este tipo de plataformas, bueno, es la que yo uso siempre para mis cursos, es la más usada así en la formación online. Como veis, tampoco es muy difícil, se instala muy rápidamente, te puedes conectar tanto desde el ordenador como desde el móvil y bueno, al principio cuesta un poquito de aprender, pero luego sí, ¿vale? A ver, es que sois tantas personas. A ver si leo el chat. Vale. Nuria desde Granada, María Jesús de Barcelona, Noemi desde España. Es la primera vez que hago un seminario contigo y así. Muy bien, Nuria, gracias. Sonia desde Tenerife, Canarias. María desde Cantabria. Patricia tampoco puedo escuchar. Lo mismo, salir y volver a entrar, ¿vale? Irene de Salamanca. Irene García Vidal Escudero, me acuerdo de ti. Que nos conocimos en las ruedas hace un montón de años, 5 por ahí. María Eugenia de Madrid, Marta Fernández de Guadalajara, España, Sol de Buenos Aires, Argentina, Carolina desde Navarra, Inma desde Valencia, Primeriza también, María Jesús, Patricia de Granada, Yolis de México, Violeta de Madrid, mi primer seminario, Laura de Madrid.
Bueno, yo estoy en Madrid, pero he vivido en México también, así que las que me preguntabais, en 2016 yo viví en Ciudad de México durante 1 año y medio con toda la familia, así que bueno, también tengo muchas personas conocidas ahí. Marina de Córdoba, Pilar desde Francia, pero vivo en Murcia, mi primera vez, bienvenida. Carmen de Cantabria, mi primera vez en uno de tus seminarios, muchas gracias Carmen. Marina Cuevas desde México, a ver, voy a dar paso a personas, vale. Soy Lidia de Málaga, Adriana desde Madrid, Guadalupe desde Argentina, Merche desde Badajoz, Lidia de Ciudad Real, Ainhoa de vacaciones en Portugal, gracias por tu esfuerzo. ¿Se ha abierto un micrófono por ahí? Patricia desde Orense, es la primera vez que hago esta plataforma y mi primer seminario contigo, aunque he asistido al Congreso Internacional Montessori. Bueno, muchas personas me habéis conocido así. Yasmín desde México, la primera vez que lo hago, muy feliz. Primer seminario, Juliana desde Bogotá, Colombia, desde Argentina, Córdoba, España, Madrid, Ciudad de México. Vale, chicas, las que estáis desde el móvil o algo así, salir y volver a entrar para configurar la entrada de audio, ¿vale? Es que yo lo he explicado una y otra vez y no puedo ayudaros personalmente, o sea, si el resto os escucháis bien es un tema de vuestra configuración, ¿vale? Y vaya desde Gran Canaria, ya he realizado contigo un curso desde Criar con Sentido Común, sí, es la comunidad de Armando Bastida con la que colaboro, un besote. Odi de Valencia, Eva de Argentina, Anabel de Madrid, primer y tantos seminarios, Paloma de Madrid, a ver que está entrando más gente. Alguien se ha abierto el micrófono, por favor. Jennifer desde Santiago de Compostela, Ana desde Toledo, Fátima, Ana de Valencia, Rada de Valencia y Sandra de Madrid. Vale. Ok, chicas, voy a pegar las instrucciones una vez más para la gente nueva que ha llegado, porque hagan pruebas de esto de salir y volver a entrar. Bueno, veo que estamos desde bastantes partes del mundo, esto me hace mucha ilusión. Y bueno, temas técnicos, los vuelvo a decir una vez más. Es muy fácil instalar Zoom, ya lo tenéis instalado todos. Si por alguna razón no escucháis bien, pero el resto de personas escuchan bien, es un tema de vuestra configuración. Así que lo que os pido, por favor, entender que gestionar así un curso con 1000 personas es muy complicado. Encender la cámara web para que nos podamos ver las caras, silenciar el micrófono para que no se cuelen ruiditos que luego impiden escuchar a otras personas, porque además pues casi todos somos padres o madres, yo tengo 2 hijos y si no, se cuela por aquí, y utilizar el chat para comentar si hay algo urgente, pero sobre todo intentar dejar preguntas para el final, para que así podamos responder y yo pueda hacer la clase, ¿vale? Porque a lo mejor también hay personas que tenéis el tiempo justito, yo voy a intentar no extenderme más de 1 hora, pero bueno, imagino que os apetece estar y no perderos nada, ¿vale? Voy a dejar de compartir un momentito. ¡Hala! ¡Cuántas caritas somos! ¡Madre mía! Ya os estoy viendo. Muchas gracias, que me hace mucha ilusión. Vale, y ahora vuelvo otra vez a... A ver. Voy a cerrar un segundito esto. A ver. Un momentito que tengo que abrir otra vez la aplicación para poder compartir. A ver. Vale. Vuelvo a admitir a las personas, así, y ahora voy a volver a compartir, porque a veces pasa que se producen como rayajos y para que se quiten hay que salir y volver a entrar. Bueno, voy a dar paso a nuevas personas que han llegado tarde, ya somos 65 en vivo, y bueno, pues ya vamos a comenzar. Estos 15 minutos han sido 10-15 minutos como de cortesía, ya vamos a empezar. Bueno, para los que me conocéis, soy Miriam Escacena, estoy al frente de la web tuguiamontessori.com y bueno, aunque soy ingeniera de profesión y he trabajado 15 años como tal en grandes empresas y multinacionales de diversos sectores, pues aeronáutica, aeroespacial, automoción y un montón de cosas, bueno, a mí siempre me había gustado, me había entusiasmado la infancia, especialmente los bebés, ¿no? También todo lo relacionado con el aprendizaje y el desarrollo continuo de las personas, el crecimiento personal. Y bueno, pues poco después de ser madre, mi hija mayor tiene ya 9 años y el pequeño tiene 3,
logré juntar mis dos pasiones al fundar mi proyecto en mi web comunicacionconbebes.com, que hace unos meses le cambié el nombre justamente porque durante estos 7 años mi proyecto ha ido creciendo, ¿no? Lo primero que empecé haciendo fue cursos de signos para bebés, porque descubrí la experiencia de signar con mi propia hija y me pareció tan fascinante que decidí formarme como instructora para enseñar a otras familias, ¿no? Porque me pareció fascinante poder comunicarme con ella antes de hablar. De hecho, ese es el nombre de mi libro, ¿no? Comunicación con bebés, que se ha llamado igual que mi web. Pero, como digo, durante estos años mi proyecto ha ido creciendo porque yo me he ido formando, me formé también como educadora de masaje infantil, como instructora de porteo, con pedagogías alternativas, hago cursos también de inteligencias múltiples y también me he formado como guía Montessori. Entonces ya el nombre de comunicación con bebés se quedaba un poco corto para todo lo que estaba ya ofreciendo y por eso pues le cambié el nombre hace poquito, ¿no? Para que os ubiquéis por si alguien me conocía por el antiguo nombre. Me podéis encontrar en las redes así, como tu guía Montessori, ¿vale? Como digo, lo primero que hice fue formarme como instructora de signos para bebés, empecé a dar mis cursos y yo me empecé a dar cuenta que, bueno, que yo tenía un trabajo en una multinacional de ingeniera con un buen salario, un buen horario, etcétera, pero sentía que me moría cada día un poquito por dentro, ¿no? Quería hacer otras cosas. El mundo de la maternidad, como siempre pasa cuando me hice madre, mi vida se puso patas arriba, ¿no? Y empecé a leer mucho, sobre todo porque mi hija mayor nació un poquito prematura, empecé a especializarme, formarme mucho sobre primera infancia, apego, vínculo afectivo, y al final me daba cuenta de que yo disfrutaba más levantándome un sábado a las 8 de la mañana a ir a hacer un curso rodeada de padres y pañales y biberones que haciendo una reunión en la empresa, en el trabajo, con comité de dirección, así, ¿no? Me gustaba mucho más. Entonces me fui formando en todo lo que iba cayendo entre mis manos. Como digo, hice un curso de masaje infantil para bebés con mi hija, me pareció una experiencia muy bonita también. Para el vínculo, me formé como instructora de porteo en una de las primeras escuelas de España, fundada por una fisioterapeuta. Me he formado un poquito en otras pedagogías, en pedagogía Waldorf, también hice el programa de coaching educativo de la pedagogía blanca, del que también soy ponente. Y pues hace unos años hice un curso de vivencial de Montessori, quedé tan fascinada que a partir de ahí ya no había vuelta atrás, ¿no? Seguí formándome, leyendo libros y pude cumplir el sueño de formarme como guía hace unos años y además pues pudimos también, la vida nos dio la oportunidad de irnos a vivir a México con nuestros hijos y una de las cosas que más nos llamaban la atención y nos hacían dar ese salto al vacío, ¿no? Salir de la famosa zona de confort a pesar del miedo porque nos íbamos a 9.000 kilómetros de nuestra casa sin tener familia ni conocidos allí, era el poder dar a nuestros hijos la oportunidad de ir a un colegio Montessori, ¿no? Algo que en España pues no podíamos porque es muy complicado, hay muy poquitos, suelen ser privados, etcétera, ¿vale? Y veo que os estáis escuchando, muchísimas gracias porque así es todo más fácil, ¿vale? Entonces, bueno, aparte de mi web me podéis encontrar en otros proyectos donde colaboro porque en este tiempo he descubierto que me gusta mucho escribir y me gusta mucho hacer divulgación. Entonces, he sido profe en la escuela de Baby Tribu con mi amiga Lee durante muchos años, en los cursos de signos, de educación emocional, de inteligencias múltiples. También colaboro en la tribu Criar con Sentido Común de Armando Bastida, donde escribo también 2 o 3 artículos al mes, hago seminarios, muchas personas me habéis conocido por ahí. He colaborado con Yaisa Educativos, he escrito posts con Peque Felicidad, con Baby Radio, con Mamá y Maestra, bueno, pues un montón de otros portales, otras webs, amigas, emprendedoras con los que siempre estamos colaborando. Y bueno, y también organicé el Congreso Internacional Montessori, que fue hace poquito, hace 2 meses, y muchas personas quizá me conocisteis ahí, ¿no? Bueno, entonces, a ver, que me paso de diapositiva. Vamos a ver, aquí. El Congreso Internacional Montessori, como digo, fue en junio del año pasado. La verdad es que nació como un sueño, algo que se me ocurrió de pronto una noche. Empecé a llamar a amigas, compañeras blogueras, por ejemplo, si estáis al día en Montessori en España, pues seguro que conocéis el blog de Tigreteando Montessorizate, de Bey Muñoz, que fue una ponente, o el de Cristina Tebar, Montessori en Casa, que fue otra de las ponentes. Bueno, también vinieron de Montessori Canela, Marco Zagal y Bezabelillo, otras formaciones de guías, otros guías Montessori de diversos países del mundo, ¿no? Pues de México,
de Argentina, de Costa Rica, de Puerto Rico. La verdad es que fue un proyecto precioso en el que conseguí reunir a 25 expertos de diferentes países del mundo hispanohablante que desde su punto de vista, desde su ciudad, su pequeña escuela, estaban aportando por difundir Montessori. Y bueno, la idea del congreso sobre todo era desmontar mitos, ¿no? Porque muchas veces se dice que Montessori es una pedagogía elitista, que los materiales son caros, que los colegios son caros. Y sí, bueno, es verdad que los colegios suelen ser caros porque suelen ser iniciativas privadas que evidentemente no están financiadas por las administraciones, entonces pues no siempre es fácil ir, ¿no? Y más cuando tenemos más de un hijo, ¿no? Nosotros en México pudimos llevar a nuestros hijos a un cole Montessori, pero al regresar a España no, van a un colegio tradicional, público, de hecho. Pero bueno, yo creo que entre el blanco y negro pues hay una escala de grises maravillosa, a lo mejor no podemos llevar a nuestros hijos a un cole con esta pedagogía, pero como padres podemos hacer mucho en casa, ¿no? Los materiales también, sí, evidentemente, un material Montessori como la clásica torre rosa o los más icónicos es más caro que un juguete normal de plástico fabricado en China. Pues sí, es más caro, pero es que no tiene nada que ver, ¿no? Está fabricado con materiales naturales, con madera, con muchísima precisión, es un material educativo que tiene muchos propósitos, que va a entretener mucho al niño y al final pues no es un juguete de plástico, ¿no? Que le va a durar 2 días. Los niños también hoy en día están hiperregalados, tienen un montón de juguetes y también pues es un poco la idea de reflexionar como padres, ¿por qué no de vez en cuando cambiamos 2 o 3 juguetes de plástico de esos que le regalan en su cumpleaños o en Navidad por un material pues que sea un poco más educativo, ¿no? Como por ejemplo, pues tengo aquí una caja de permanencia Montessori que esto para bebés a partir de 6 meses, 7, 8, ¿no? Pues es maravilloso, es de madera, les ayuda a entender que aunque algo no lo vean, sigue existiendo, ¿no? Cuando están justamente en esa fase de la angustia de separación, de cuando dejan de vernos a las mamás se ponen nerviosos y a llorar, ¿no? Bueno, pues hay un montón de materiales que en realidad son muy sencillos y que además esto lo podemos hacer en casa con una caja de zapatos. Y bueno, pues es un poco mi idea, ¿no? Desmontar todos esos mitos, que no es una pedagogía para ricos, solamente para unos pocos, y que en casa podemos hacer mucho como padres por la educación de nuestros hijos cuando estamos realmente comprometidos con ese legado que les queremos dejar, ¿no? Y bueno, pues para las personas que me conocisteis en el congreso, que pudisteis venir, ya visteis que hubo estos 25 profesionales que hablaron de Montessori y además de muchas áreas que se complementan muy bien, ¿no? Como la disciplina positiva, porque en Montessori no se fomentan los premios y castigos, ¿no? Se educa desde el respeto, o la comunicación no violenta. Hubo también padres y madres que habían tenido el sueño de iniciar un colegio y se habían puesto y lo habían logrado, ¿no? En diferentes países del mundo. También hubo otra ponencia sobre Montessori en la secundaria desde Puerto Rico con un proyecto precioso, ¿no? Otros proyectos en los que se nos hablaba de que Montessori en zonas rurales, en tribus indígenas de México, en niños de la guerra en Colombia, ¿no? Así que yo creo que de verdad es posible otro tipo de educación y otras realidades, lo que pasa es que hay que estar muy, muy convencido y ponerle pues muchas, muchas ganas, ¿vale? A ver qué veo, vale, os seguís ayudando, muchísimas gracias. Vale, entonces en este congreso duró una semana, se pudieron ver estas 25 ponencias de forma gratuita, cada día las 5 que había. Asistieron 18.000 personas, fue impresionante porque incluso se cayó la voz del primer día de todas las personas que estaban viendo el congreso. También yo soy una pequeña mamá emprendedora, no soy una gran empresa ni mucho menos, ¿no? Entonces hice todo lo que pude. Hubo personas que luego dieron un paso más allá para seguir viendo las ponencias durante más tiempo. Y aún a día de hoy, que han pasado 2 meses, sigo recibiendo un montón de mensajes de agradecimiento de cómo el Congreso pues, les ha cambiado la vida a muchas familias, el punto de vista, ¿no? Su mirada a la infancia, el querer hacer las cosas de otra manera, les ha vuelto a motivar, incluso porque vinieron también educadoras, maestros, y bueno, pues me siento muy, muy agradecida. Además tuvo repercusión en diversos medios de comunicación, en periódicos, y bueno, pues nunca había hecho algo tan grande y tan bonito. Mucha colaboración entre muchas personas que nos dedicamos a la educación y bueno, pues también por eso el ofrecer este curso gratuito como agradecimiento y en conmemoración por ese nacimiento de María Montessori. Así que bueno, me gustaría empezar
A ver si me habéis puesto algo en el chat, lo logré. Vale, me alegro mucho que ya me estéis escuchando todos. Me gustaría empezar invitando a hacer una reflexión inicial. Veo al peque de Carol. A ver, me gustaría invitaros a que cerréis los ojos y hagáis una visualización, ¿no? Imaginéis cómo será vuestra vida dentro de 20 o 30 años cuando ya no haya peques en casa, porque ya hayan crecido, sean adultos, que no tengamos que ir saltando juguetes, ¿no? De Lego por el suelo, o tengamos una montaña de platos por fregar o una montaña de ropa por planchar, en fin, todos esos temas del día a día, dentro de 20 años ya no serán, ¿no? Ya no estarán, ya nuestros hijos habrán ido de casa. Entonces, imagínate que estás, bueno, pues eso, un domingo, leyendo un libro o tranquilamente en casa, en el sofá, mirando por la ventana, ¿no? Yo os invito a que cerréis los ojos y que os hagáis esa visualización, ¿no? Durante un minutito. Y entonces, de pronto suena la puerta y vais a abrir, os levantáis, el corazón se acelera. ¿Por qué? Porque sabéis que detrás de esa puerta está una de las personas que más quieres en el mundo, que es tu hijo o tu hija, que ya no es un niño, ¿no? Ya es el adulto en el que se ha convertido y que viene a verte a casa el domingo para comer, porque ya no vive contigo. Entonces, pues te pones nerviosa porque le echas de menos, ya le ves poco, ¿no? Vas a abrir esa puerta y cómo te gustaría que fuera ese adulto en el que se ha convertido. ¿Qué valores te gustaría que tuviera, no? ¿Te gustaría que fuera una persona honesta, respetuosa, tolerante, seguro de sí mismo, con criterio propio, ¿no? En definitiva, pues que haya podido hacer aquello que le apasiona en la vida, no porque sea el camino marcado, sino porque haya encontrado que es aquello que le gusta, que sea una persona segura de sí misma, que haya elegido bien sus amistades o su pareja, ¿no? Bueno, en definitiva, yo creo que es lo que queremos todos los padres, pues al fin y al cabo que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que les vaya bien en la vida. He dejado de compartir porque había salido otro rayajo, ¿vale? Entonces ahí yo os invito, yo os propongo esa visualización ahora sí un poco rápida en la clase, pero os propongo que la hagáis después tranquilamente, cerréis los ojos y escribáis en un folio esos adjetivos que os gustaría ver en vuestros hijos el día de mañana, ¿no? Cuando ya sean adultos. Entonces, después que os planteéis qué podéis hacer desde el día de hoy para trabajar en eso, ¿no? Porque si queremos que nuestros hijos sean adultos respetuosos, pues debemos respetarles. Parece una obviedad, pero es que vivimos en una sociedad adultocentrista que se trata a los niños como si fueran ciudadanos de segundo clase, ¿no? O sea, esto lo haces porque yo soy el adulto, yo mando y tú estás por debajo, ¿no? Pues no, si queremos realmente que sean seguros, vamos a equilibrar, vamos a hacer que todo esto sea mucho más de tú a tú, ¿no? Y con eso, pues con todo, ¿no? Si queremos que sean unas personas flexibles, debemos ser flexibles nosotros. Si queremos que sean tolerantes, debemos ser tolerantes nosotros. Si queremos que sepan manejar sus emociones, debemos aprender a manejar las nuestras, porque somos los adultos, ¿no? Y a nosotros nos han educado en otros tiempos en los que pues se nos negaban las emociones, decían no llores, que no pasa nada, o cosas así, ¿no? O cállate porque esto lo digo yo y soy tu padre y entonces me tienes que obedecer. Entonces, bueno, pues las cosas están cambiando y cuando realmente queremos ver esos valores en nuestros hijos, pues debemos empezar a trabajar desde el minuto cero, porque son personitas que se están construyendo y cada una de las cosas que les decimos les va a afectar a ese adulto en el que se conviertan. Me gusta mucho esta imagen que dice así: algún día habrá silencio en la casa, los platos estarán lavados, ya no habrá montañas de ropa por lavar, pero disfruta de tus hijos hoy, que el tiempo pasa muy, muy rápido, ¿vale? Y luego llegará un momento en que gateen, luego caminen, luego ya quieran, corran, y llega un momento que les dejamos en el cole y ya no nos quieren dar un besito porque tienen vergüenza de que le ven sus amigos y son mayores, ¿vale? Así que el tiempo pasa rápido. Bueno, entonces la idea es qué legado queremos dejar a nuestros hijos, ¿no? Imagínate por un momento que el dinero, la distancia no fuera una preocupación a la hora de elegir la mejor educación para tus hijos. ¿Qué elegirías? ¿No? Otra visualización. Bueno, pues a lo mejor algunas personas pensamos en, no sé, el sistema finlandés, ¿no? Que se habla mucho de él, que es uno de los mejores de Europa, o ahorrar ahora
a día de hoy para cuando sea mayor poderle mandar a estudiar fuera o a las mejores universidades del mundo, ¿no? Cada uno a lo mejor tenemos nuestras ideas sobre lo que sería la mejor educación para nuestros hijos, ¿no? Es que si tuviera mucho dinero le llevaría, pues no sé, a Harvard, ¿no? O a las mejores universidades del mundo. Aquí también he querido colocar una imagen de una escuela Montessori para hacernos a la idea un poco de cómo es de diferente, ¿no? En una escuela Montessori ya solamente cuando entras todo es diferente, porque no ves todos los niños en su pupitre quietos rellenando fichas, sino que cada uno está trabajando de forma autónoma con sus materiales. Los materiales son autocorrectivos y no hace falta que esté el maestro ahí detrás diciéndole así sí, así no, o colorea y no te salgas de la línea porque no, sino que los materiales de por sí son educativos, son autocorrectivos y además atrapan mucho la atención del niño porque tiene como que solucionarlo, ¿no? Y es maravilloso, son verdaderas obras de ingenio. María Montessori era ingeniera también y se nota muchísimo en cómo diseñó sus materiales, ¿no? Y lo más curioso de todo es que ni siquiera vemos al profesor, ¿no? No es como una clase normal en la que está la profesora en la pizarra y todos los niños quietos sin moverse en los pupitres, que es un poco antinatural porque los niños necesitan moverse y más para aprender, ¿no? Sino que cada uno se desplaza libremente por la clase, elige el material con el que quiere trabajar, se fundamenta también en la libre elección en función de los intereses del niño y si todo va bien, a la guía casi ni la vemos, ¿no? Se llama guía a la maestra, se le llama guía Montessori y aquí la tenemos, está más bien observando, ¿no? Y es, bueno, pues algo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Yo también invito a todo el mundo, si tenéis oportunidad, de ir a visitar una escuela Montessori que no os pille muy lejos, en una jornada de puertas abiertas o en algún taller que hagan ahora en verano, así, ir solamente a verlo, aunque no podáis ir, ¿no? Porque solamente pasar las puertas ya se nota un ambiente completamente diferente, ¿no? Se siente. Y bueno, hablando un poco de lo que nos imaginamos cuando pensamos en una educación de excelencia, me gustaría haceros una pregunta. Como digo, ¿no? Muchas veces los padres pensamos en ahorrar para las mejores universidades del mundo, etcétera, pero ¿qué tanto por ciento pensáis que hay de población mundial que tiene educación universitaria? Ah, me habéis puesto aquí las cualidades: feliz, autónomo, con empatía, resiliente. Muchas gracias, Lidia. Bueno, una vez busqué este dato, el año pasado fui a hacer una ponencia, bueno, al principio de año fui a hacer varias ponencias al País Vasco, a otras provincias, etcétera, y busqué un dato como para abrir la ponencia, ¿no? Que es lo que suelen hacer estos grandes oradores que hablan en TED y en sitios así muy importantes, dar un dato de partida, ¿no? Para mostrar como la curiosidad del público. Entonces yo quise buscar, cuando pensamos en educación de excelencia, pensamos en las mejores universidades y tal, pero realmente qué tanto por ciento de la población mundial tiene educación universitaria, porque vivimos en los países más desarrollados, pero realmente con el resto del mundo somos muy afortunados y a veces se nos olvida, ¿no? Entonces encontré una web, un proyecto que es muy, muy bonito, lo dice aquí Esmeralda, ¿no? En mi país llegar a educación universitaria es muy difícil, es así, ¿no? Entonces, de vez en cuando también hay que tener una mirada de humildad y de gratitud y en lugar de estar en la queja, quejándonos del sistema, de esto es lo que hay, pensar todo lo bueno que tenemos, dar las gracias e intentar aprovecharlo al máximo, ¿no? Entonces, encontré este proyecto que se llama así, The Miniature Earth, y entonces ellos lo que hacen es, cada año presentan un vídeo en el que explican si la población mundial se redujera a 100 personas, de esas 100 personas te analizan, ¿no? ¿Cuántos serían hombres? ¿Cuántos serían mujeres? ¿Cuántos tendrían discapacidad? ¿Cuántos, no sé, tendrían enfermedad de SIDA, por ejemplo? ¿Cuántos tendrían educación básica? ¿Cuántos tendrían acceso a alimentos y agua potable? Para que realmente nos demos cuenta de la gran suerte que tenemos con abrir el grifo de agua de nuestra casa cada día y que salga agua potable. Mismamente yo cuando viví en México no podías beber el agua del grifo, ¿no? Tenías que ir a comprar el agua. Son cosas que damos por hecho cuando vivimos el estado del bienestar, que todo el mundo tiene derecho a una educación, a una sanidad, pero no es así en todas partes del mundo, ¿no? Entonces también tenemos que darnos cuenta de eso y que lo más importante está en los primeros años de vida, porque a lo mejor si luego nuestros hijos se desencantan con el sistema tradicional, quieren dejar los estudios y tal, no nos habrá servido tampoco de nada ahorrar
para esas mejores universidades del mundo, ¿no? Así que bueno, yo os invito a que investiguéis esta web y os voy a colocar el vídeo que dura solamente 1 minuto, que habla de estos datos para que reflexionemos. A ver si funciona bien. Aquí. A ver. Bueno, el vídeo, como veis, es un poco duro, pero es que es la realidad, ¿no? Para ponernos un poco en situación de la cantidad de personas en el mundo que no solamente no tienen educación universitaria, sino que no tienen educación secundaria o ni siquiera saben leer o ni siquiera tienen acceso a agua potable o alimentos. Así que como tal y como acaba el vídeo, si tenemos un techo bajo el que dormir, alimentos en la nevera, pues somos ya, pertenecemos al 75% de personas más ricas del mundo. Entonces, tenemos que dar las gracias cada día por todo lo que tenemos y todas las oportunidades, aprovecharlas al máximo. Para mí, bueno, la gratitud es algo que me gusta mucho practicar y enseñar a mis hijos, ¿no? Para mí, la educación es realmente la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos, porque cuando pensamos en una herencia hablamos siempre de dinero, propiedades materiales, casas, etcétera. Y sí, todo eso está muy bien, pero el dinero va y viene, el dinero también se puede perder, ¿no? El dinero, pues, es dinero. Pero, sin embargo, la educación, eso no te lo va a quitar nadie, ¿no? Por ejemplo, yo estudié una ingeniería, un máster, un MBA, y después de trabajar 15 años como ingeniera, dejé toda mi vida profesional para dedicarme por completo a lo que me apasiona, que es la infancia. Y bueno, ahora llevo 7 años con mi proyecto, mi web. Me encanta el trabajo que tengo, me apasiona, pero nadie me quita el título de ingeniera, ¿no? O sea, si tengo que volver a trabajar como ingeniera, lo voy a seguir siendo, ¿no? Pues lo que quiero decir con esto es que para nuestros hijos, creo de verdad que la mejor herencia que le podemos dejar, mucho más allá de dejarles cuentas bancarias, propiedades, etcétera, es dejarles una buena educación y unas buenas bases, porque esto les va a dar herramientas para la vida. Además, a día de hoy, con todas las crisis económicas que ha habido, la globalización, antes nuestros padres nos decían, tú estudia mucho, haz una carrera y luego consíguete un trabajo para toda la vida y nada, cásate, ten hijos y esas cosas, ¿no? Ahora ya no existe eso del trabajo para toda la vida. Se calcula que en nuestra generación cambiamos de puesto de empleo 6 o 7 veces, ¿no? O incluso tenemos que reinventarnos.
o con las crisis económicas que ha habido, la que hubo tan fuerte en el 2008, yo he visto un montón de personas, de compañeros, que les despedían con 45 años, con 50, y ya no iban a encontrar otro trabajo, ¿no? Y tampoco sabían reinventarse porque habían trabajado toda la vida haciendo lo mismo para la misma empresa, ¿no? Entonces yo creo que debemos dar a nuestros hijos herramientas para ser flexibles, para adaptarse a los cambios, para reinventarse las veces que haga falta, para irse a vivir a otro país si hace falta, como nos fuimos nosotros también con la crisis, ¿no? Porque nunca se sabe, y más con la globalización, ¿no? Ya nunca se sabe, eso del trabajo para toda la vida no existe, incluso con la velocidad que llevan las tecnologías, seguramente tampoco sepamos cuáles van a ser los trabajos de aquí a 20 años, para cuando nuestros hijos vayan a trabajar, ¿no? Igual que de aquí a 10 años seguro que no había trabajos de community manager o de diseño web, porque no existía ese puesto, porque no había esa necesidad. Seguro que de aquí a 20 años, cuando nuestros hijos van a trabajar, van a salir empleos nuevos que a día de hoy no conocemos, ¿no? Y es también, como decía María Montessori, la educación tiene que servir para prepararles para la vida, para tener esas herramientas, esa resiliencia, porque luego lo demás lo van a aprender, ¿no? Pero si no tienen esas herramientas de base, si no se saben adaptar a los cambios, si no se saben sobreponer, pues eso es lo más importante, ¿no? ¿Alguien se ha abierto el micrófono? Si lo podéis verificar, os lo agradecería. Y bueno, me gusta mucho también esa frase, que es cambiar, en lugar de estudiar para tener un futuro, aprender para crear mi propio futuro, ¿no? Porque, bueno, pues el mundo está cambiando y esto, pues poco a poco, cada vez tenemos que hacer las cosas diferentes, ¿vale? A ver, que hay otras personas que siguen queriendo entrar. Bueno, entonces mi reflexión es, ¿por qué nos preparamos tanto para ejercer nuestra profesión? Estudiamos todo lo que podemos, incluso en la universidad, o hacemos máster, posgrados, etcétera, pero luego para una de las funciones más importantes de la vida, que es criar y educar a otro ser humano para ser padres, casi que nos preparamos menos, ¿no? Que parece que todos vamos a saber hacerlo y en realidad es una de las cosas más trascendentales que vamos a hacer. Mira, aquí han salido estos rayajos y esto es porque algunas personas que os conectáis con tablets o dispositivos así táctiles, quizá algunos peques le dan y entonces sale así, ¿vale? Por eso tengo que salir y volver a entrar. Bueno, pues después de esta reflexión inicial voy a hablar un poquito de María Montessori, que estamos celebrando el mes de su nacimiento. Ella fue una mujer adelantada a su tiempo, revolucionó la pedagogía en el siglo XX. Nació en Italia el 31 de agosto de 1870. Así que para aquellos que dicen que Montessori es una moda, no tiene nada de moda porque, si veis, estamos en el 2019, hace ya casi un siglo y medio que nació esta mujer, casi un siglo y medio, así que esto no es una moda reciente, ¿no? Ella, además de ser pedagoga, se licenció como médica, fue la primera mujer en licenciarse como médica en Italia, incluso tuvo que pedir permiso a la universidad y hasta al Papa porque no la dejaban entrar por ser mujer. Estudió también psicología, psiquiatría, filosofía, ingeniería, antropología, biología. Bueno, parece que vivió un montón de vidas con todo lo que estudió, con todos los libros que escribió, las conferencias que dio en el mundo, las escuelas que fundó, ¿no? Y es maravilloso el legado que nos dejó. Ella, como digo, con 26 años fue la primera mujer en licenciarse en medicina en la Universidad de Roma. Luego estuvo en muchísimos congresos en los que siempre defendía los derechos de las mujeres y los derechos de los niños. Incluso luchó contra el trabajo infantil, que, bueno, pues ya sabemos que antes había incluso niños trabajando en las minas, hoy no están quizá en las minas, pero están explotados por otras multinacionales. Y ella fue una mujer, una luchadora, ¿no? Como digo, fue siempre luchando por la defensa de las condiciones sociales de mujeres y niños, participó en muchísimos congresos a lo largo de todo el mundo y pidió por estos niños, ¿no?, que estaban trabajando en las minas, que no se respetaba para nada sus derechos. Y bueno, pues aquí he puesto otro ejemplo de grandes marcas que sabemos hoy que tampoco siguen sin respetarlos, ¿no? Y bueno, a ver, que se me pasa la diapositiva. Ella desarrolló la idea del método de la pedagogía científica basado en la observación y en la experimentación sensorial, en los materiales manipulativos, en que los niños tocaran, porque ella decía que las manos son el instrumento de la inteligencia del hombre. Y es verdad que es mucho más fácil aprender algo cuando lo tocas
que cuando solamente lo ves explicado en una pizarra. Los niños necesitan tocar para aprender. Entonces, durante sus primeros años estuvo trabajando con niños en sus prácticas de psiquiatría, con niños con deficiencias mentales, ¿no? Que en aquellos momentos estaban abandonados en manicomios, así, y pasaban el día con adultos, ¿no? Y entonces ella se escandalizó de cómo estos niños, antes se pensaba que los niños nacían más o menos inteligentes y los que nacían menos afortunados como que no merecía la pena educarlos, ¿no? Y se les abandonaban ahí en manicomios. Entonces ella cuando fue a hacer estas prácticas y vio estos niños en manicomios con adultos realmente locos, que estos niños estaban jugando con miguitas de pan en el suelo, pues dijo que eso era una locura, una aberración y había que sacarlos de ahí, había que darles oportunidades que el sistema no les estaba dando. Y ella consiguió que estos niños aprendieran a leer, a escribir, les dio oportunidades para la vida que nadie les había dado, e incluso pasaron las pruebas de primaria más importantes de Italia y se les dio una educación. Todo este método aplicado a niños con estas necesidades especiales luego se fue empleando a niños, entre comillas, normales, y fue una revolución, porque era un método que era buenísimo, que los niños aprendían mucho, muy rápido y además, sobre todo, con mucha autoestima, ¿no? Con muy buenos resultados, y fue así como se fue, bueno, pues extendiendo su método por todo el mundo. La verdad es que hay escuelas Montessori en casi todos los países del mundo, independientemente de la política, de la religión, etcétera, ¿no? Es algo que sus resultados están avalados por más de 100 años de historia. Y bueno, como digo, tras más de estos 100 años, que como decía, nació en 1870, hace ya casi un siglo y medio, podemos ver como grandes figuras de la actualidad, seguro que habéis visto esta diapositiva alguna vez por ahí por las redes, ¿no? Pudieron formarse en escuelas Montessori, como los fundadores de Amazon, de Google, de la Wikipedia, como Gabriel García Márquez, Ana Frank, bueno, muchas figuras que han alcanzado mucha fama y son personalidades de la élite más creativa, ¿no? Con esto no quiere decir que porque vemos a nuestros hijos una educación Montessori se van a convertir en grandes empresarios ricos y famosos, ¿no? Pero es cierto que es una educación muy sólida, que hace personas muy seguras de sí mismas, de sus talentos, y yo cuando he tenido oportunidad de conocer, cuando vivía en México, a adultos que se habían educado en coles Montessori, era esa característica que veía, ¿no? Gente muy segura de sí misma, con las cosas muy claras, que a veces habían emprendido, habían montado sus propios negocios, habían incluso fracasado y no pasaba nada porque habían inventado otro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso de tener la autoestima y la seguridad alta, yo creo que es algo que sí que los padres deseamos en nuestros hijos, ¿no? Y más últimamente que tenemos estas generaciones Nini o estas generaciones que ha habido, que niños desmotivados, que no quieren ni estudiar, ni trabajar, que no tienen mucho respeto ni a sus padres, ¿no? Y entonces, pues es importante empezar desde esos primeros años con unas bases sólidas, ¿no? Bueno, y hablando un poco de las bases pedagógicas, a ver, voy a leer lo que me habéis puesto en el chat. Vale. Los planos de desarrollo. María Montessori decía que pasamos desde que el ser humano nace, pasa por 4 periodos evolutivos diferentes, ¿no? Que son como tramos de 6 años. Son periodos que uno va a continuación del otro, según lo que vaya pasando, pues va sucediendo el siguiente. De hecho, estos periodos, años después, han sido validados por otros pedagogos y al final, pues son un poco la base del sistema educativo de la mayoría de países del mundo, ¿no? Entonces tenemos la infancia, que es de 0 a 6 años, es la etapa más importante, como decía María Montessori, porque es donde el niño construye su propia autoimagen, su sistema de creencias y valores, y el desarrollo mental futuro, el adulto en el que se convierta, va a depender mucho de esos mensajes que reciba en la infancia. A lo mejor habéis escuchado la cita de es más fácil criar niños fuertes que reparar adultos rotos, ¿no? Porque todo lo que nos sucede en la infancia al final se va a reflejar en la personalidad que vamos a tener como adultos, ¿no? Que muchas veces estamos todos pues con que deberíamos ir al psicólogo y luego no vamos porque nos da vergüenza, pues por todas esas mochilas de lo que traemos, de lo que nos ha sucedido en la infancia, ¿no? Luego estaría la niñez, que va de los 6 a los 12 años, que se corresponde con la educación primaria, la adolescencia, que va de los 12 a los 18 años, que se corresponde con la secundaria, y la madurez, que va de los 18 a los 24, que sería un poco la educación universitaria cuando la hay, ¿no? Que no siempre la hay, ¿vale? Entonces, María Montessori insistía mucho en cuidar los primeros años
de la vida del ser humano, o sea, en contraposición de lo que a priori pensamos los padres de la etapa más importante de la educación es la universidad y todo eso, no. Ella decía, la etapa más importante es la primera infancia, de los 0 a los 6 años, porque ahí es donde, como digo, el niño asienta todo ese sistema de creencias y de valores, de la imagen que están proyectando de él, de su autoestima, de su seguridad y de todas esas cosas que son luego básicas, ¿no? Además, ella empezó a trabajar en Italia, en la primera casa de niños o casa de bambini, como se dice en italiano. Se inauguró el 6 de enero de 1907 en un barrio humilde de Roma, en el barrio de San Lorenzo, donde había niños de diferentes edades, de 3 a 6 años. Era un barrio muy humilde en el que los padres no tenían recursos, tenían que salir a trabajar, la mayoría de padres eran analfabetos, y entonces se construyó esta escuela como un poco para dar lugar a estos niños, casi como una parca niños, ¿no? Que no sabían dónde meterles porque estaban por la calle, y ella tuvo el reto de hacerse cargo de esta escuela con estos niños que tenían de 3 a 6 años, y tuvo tanto éxito con su método que luego, pues como digo, se fueron extendiendo, ¿no? Incluso su método se fue extendiendo tanto por abajo como por arriba, ¿no? Ella empezó trabajando con niños de 3 a 6 años, lo que se conoce como escuelas de casa de niños en Montessori, porque además se mezclan edades, y luego se fue extendiendo por abajo, lo que se llama en Montessori comunidad infantil, y por arriba, lo que se llama en Montessori taller, que corresponde a la educación primaria, ¿vale? Os doy así un vistazo general, porque, bueno, también llama mucho la atención cuando entres a un cole Montessori que los niños no están separados por cursos escolares, por edades, sino que están juntos por grupos de 3 años, ¿no? De 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9 y de 9 a 12. Y esto al principio también choca un montón como padres, pero luego te das cuenta de la cantidad de beneficios que tiene, ¿no? Porque los más mayores ayudan a los más pequeños, se aprende mucho sobre la empatía, sobre la colaboración, es una educación para la paz y tiene muchos más beneficios de los que a priori nos imaginamos. Bueno, y ahora voy a poneros también otro pequeño vídeo, si lo consigo, en el que se reflexiona, fue una campaña que salió hace unos meses en la que se reflexionaba cómo tratamos a veces a los niños, ¿no? Desde ese punto de vista adultocentrista, que en realidad si sucediera lo mismo con un adulto, no le trataríamos así, ¿no? ¿Por qué tratamos a veces así a los niños? ¿No te comes eso? No. Oye, si quieres pedimos la cuenta. No entiendo entonces para qué te lo has pedido. Porque cuando lo he visto en la carta me ha apetecido. No tengo más hambre. Y entre tú y yo, no estaba muy rico. ¿A dónde vas? A pagar. Antes, termínatelo. Disculpa. Que hasta que no te lo termines, no nos vamos. Bueno, estos fueron una serie de vídeos que salieron para conmemorar el Día de los Derechos de la Infancia, ¿no? En los que, bueno, pues son muy críticos y los que se pretendía demostrar era precisamente eso, ¿no? Cómo a veces tratamos a los niños solamente porque son niños y no trataríamos así a un adulto, ¿no? Si, por ejemplo, viene una persona a casa que le invitamos a tomar café, le ponemos una taza de café y por lo que sea lo tira, la derrama, enseguida lo primero que diríamos es, ay, perdona, lo recogeríamos, ¿no? Sin embargo, si es nuestro niño que lleva un vaso de leche y se le cae, pues hay veces que estamos, ay, si es que ya te lo he dicho yo que lo ibas a tirar, eres un torpe, no tienes cuidado, ¿no? Y en realidad, pues es la misma situación, ¿no? ¿Por qué a veces tratamos tan diferente a los niños que a los adultos? Es una campaña muy interesante para reflexionar. Entonces, bueno, los puntos claves de la pedagogía Montessori es que se da libertad al niño para que construya su aprendizaje en un ambiente preparado, desarrollando su autonomía y elevando así su autoestima. Se basa en la educación personalizada, porque cada niño es diferente y esto va muy de la mano con el desarrollo de las inteligencias múltiples, que es otro de las áreas que a mí me gustan mucho. Es una gran opción tanto para niños con altas capacidades como para niños con necesidades educativas especiales, ¿no? Y esto, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en México en el cole Montessori, había papás que tenían niños con dificultades muy variadas, desde trastorno del espectro autista o otros trastornos motores, etcétera,
que habían ido a un montón de colegios y nunca encontraban que su hijo se pudiera adaptar, y al final llegaban a un cole Montessori y veían la luz, ¿no? Porque ahí se trata a cada niño de forma diferente, ¿no? Y realmente pues es muy, muy bonito ver cómo los compañeros incluso se ayudaban, ¿no? Es un método universal, como digo, una pedagogía que existe en escuelas en casi todos los países del mundo, que tiene ya más de 100 años de historia, y además se la conoce como la educación para la paz, porque María Montessori vivió en una época muy interesante. Ella vivió las dos grandes guerras mundiales, también la Guerra Civil Española, que en ese momento estaba viviendo aquí. Entonces ella tuvo que exiliar muchas veces. Cuando estaba en Italia, primero el régimen de Mussolini la apoyaba, pero después, cuando se dio cuenta de que educaba a niños libres, con su libre pensamiento, con independencia, juicio propio, eso no interesaba al sistema, ¿no? Y tuvo que exiliarse. Se fue a Holanda, estuvo en España, estuvo en Estados Unidos. En la Segunda Guerra Mundial quedó atrapada en la India, donde conoció también a Gandhi, y ella, toda esta vivencia de estas grandes guerras, de esta violencia, de estas muertes, le hizo mucho pensar en cómo a través de la educación se podía construir al hombre nuevo, ¿no? Al hombre del futuro que trajera la paz al mundo. Era una idealista, pero es que en realidad es así, ¿no? Tenemos que trabajar todo desde la infancia, igual que decía Gandhi, ¿no? Que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Y bueno, pues es realmente así, ¿no? Y en sus escuelas se ve cómo siempre predomina la paz, no hay competencia, hay un material de cada tipo para que los niños aprendan a compartir, se ayudan unos a otros, los grandes a los pequeños. Es muy bonito, es que es completamente diferente, ¿no? Y eso también influye que no hay notas, no hay competencia, y hay bastante competencia luego en el mundo. Y bueno, aquí os quería mostrar también esta ilustración que a mí me gusta mucho, que es una crítica al sistema educativo tradicional, ¿no? Que lo asemeja incluso a pues, un sistema de producción, una fábrica, ¿no? Donde entran niños completamente diferentes, cada uno con sus características, van pasando por una especie de procesos industriales que son como procesos educativos, y al final todos salen igual, pensando igual, diciendo igual, ¿no? Y los que no encajan en ese sistema tradicional pues son como los desechos del sistema, ¿no? Como los desperdicios de la fábrica, y son expulsados. Esto sería como el abandono escolar. Y bueno, esta ilustración es muy crítica, pero me gusta mucho y ejemplifica un poco eso, ¿no? Como al final el sistema tradicional se inventó hace más de 200 años, cuando la revolución industrial necesitaba sacar mucha gente del campo a las ciudades para ir a trabajar, pero a pesar de que han pasado más de 2 siglos, casi 3, y todo lo que se sabe ahora, todo lo que demuestra la neurociencia sobre el aprendizaje, que además es lo que María Montessori intuía, pues parece que se ha evolucionado bien poco, ¿no? Entonces, bueno, pues se les corta a todos con el mismo patrón, se les hace que piensen igual y que no encajen en el sistema, pues se les expulsa, ¿no? No encaja, y entonces, pues al final ahí está el abandono, la desmotivación, el meter el currículo educativo de cada año sí o sí, a pesar de cómo esté el niño, sin importar en absoluto la educación emocional, etc. Y bueno, una vez yo asistí a una conferencia también del psicólogo Ramón Soler, de la revista Mente Libre, no sé si le conocéis, en la que nos ponía estas dos fotografías y nos preguntaba cuál es la fábrica y cuál es la escuela, ¿no? Y la verdad es que es curioso porque si tú lo ves por fuera, pues son edificios bastante parecidos, ¿no? Pues muy cuadrados, con pocas ventanas, con poca luz natural, no hay patio, ¿no? Pero no solamente por fuera, si es que, sino por dentro también pasa un poco lo mismo. Todo está medido, todo está jerarquizado por tiempos, ¿no? De 9 a 10 matemáticas, de 10 a 11 lenguaje, de 11 a 11 y media recreo, sí o sí, sin importar cómo estén los niños, cómo esté el grupo, etcétera, ¿no? Eso en Montessori también es diferente, porque se tiene en cuenta la individualidad de cada niño, se tiene en cuenta cómo está el grupo. Si el grupo no está bien, se hace una dinámica, se hace una reunión, se hace un círculo, o incluso se sale al patio a echar unas carreras, si hace falta, ¿no? Pero el meter los conocimientos sí o sí porque toca, porque de 9 y media a 10 toca matemáticas y de 10 a 11 lenguaje, pues a veces no funciona, ¿no? Porque la vida tampoco está separada en asignaturas, ¿no? Entonces, pues es una educación, una filosofía muy diferente que tiene mucho más en cuenta las necesidades de los niños, ¿no? Y bueno, pues al final es el sistema educativo más tradicional, busca eso, niños todos uniformados con el mismo patrón, que se conviertan en trabajadores del sistema, de este sistema capitalista en el que vivimos, y que al final
pues llegan las crisis económicas, todo esto, y obedezcamos las órdenes de nuestros jefes, aunque se excedan las condiciones laborales, porque tengamos ese miedo, ¿no? El miedo al despido, al sistema, etcétera, ¿no? Y yo creo que vivimos un poco así, ¿no? En un mundo basado mucho en ese miedo, ¿no? Y todo empieza pues desde la educación, ¿no? Se hace así porque yo mando, porque yo soy el profesor, yo soy el adulto, y se lleva ya como anulando un poco la voluntad de los niños. Aquí he querido también incluir una foto de cuando yo trabajaba como ingeniera en una fábrica de coches, que ahí estoy con 20 años, ¿no? Y era realmente así, era el trabajo muy, muy duro, con tareas completamente estandarizadas, había que hacer más de 300 coches por turno, los obreros tenían muy pocos derechos laborales, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues que como digo, creo que el ser humano se merece mucho más y no estar tan adoctrinados, ¿no? Por este sistema en el que estamos. Y ahora quería también incluiros un videíto muy, muy pequeño de apenas un minuto de cómo es un día a día en una escuela Montessori, para que os hagáis una idea de cómo es por dentro, ¿no? Que es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados al ver en un aula tradicional. A ver si puedo colocarlo. Ay. Vamos a ver si salgo de compartir y lo consigo. Esperad un momento, que hay personas que están intentando entrar. Aquí. Ay, no lo voy a poder poner. Vamos a ver si lo consigo. Los otros sí que los he podido poner, no sé por qué no puedo poner este. A ver, vamos a ver si lo voy a mover un poquito para que me deje darle al play. Ahí. Ahí. Bueno, pues como se puede ver en el vídeo, es completamente diferente a un cole tradicional, ¿no? En que están todos los niños quietos y la maestra en la pizarra, sino que cada uno está trabajando de forma independiente, en un pupitre, concentrado en su actividad, de forma autónoma, y haciendo también pues, lo que le apetece cada día, ¿no? Porque está demostrado que cuando se basa cada niño en la libre voluntad, en elegir lo que le interesa en cada momento, pues el aprendizaje es mucho más significativo, ¿vale? Y bueno, pues al final, para implantar Montessori necesitamos 3 pilares del éxito, que son nuestra mirada al niño y su mente absorbente, el ambiente preparado, preparar todo minuciosamente, como veis, un aula Montessori es completamente diferente a un aula tradicional, y la guía, ¿no? El adulto que acompaña, pues ese adulto que tiene que estar preparado y que es casi el cambio más difícil, porque evidentemente al niño ya le tenemos, los materiales podemos comprar unos o hacerlos al estilo do it yourself, que yo lo enseño mucho en mis cursos, ¿no? A preparar materiales de forma de manualidad, pero lo más difícil es nuestro cambio interior como adultos, porque traemos mucho aprendizaje ya de esta sociedad en la que vivimos, nos sale enseguida el premio, el castigo, el grito, la amenaza, porque también criar es muy, muy cansado, es un reto cada día, trabajamos fuera de casa o dentro, luego los niños, las extraescolares, mil cosas, ¿no? Del día a día, y a veces estamos realmente cansados y agotados y nos quedamos sin herramientas, y es cuando nos viene el grito, la amenaza, el hazlo así porque te lo digo yo, porque soy tu madre, ¿no? Y entonces lo más difícil es desaprender todos esos patrones que nos salen de cómo también nosotros fuimos educados y estar dispuestos a hacer las cosas de otra manera, que cuesta más. Es más fácil el castigo, es más fácil decir, deja de hacer eso, vete a tu habitación. Sí, vale, el niño lo va a dejar de hacer, pero ¿va a entender realmente por qué lo tenía que hacer? O sea, ¿y por qué estaba mal? Y el día que no estemos nosotros delante, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer? O sea, ¿va a tener juicio propio?
O el te cuento tres, hazlo ya y te cuento tres. ¿Vamos a estar ahí siempre para contar tres? Entonces son preguntas incómodas y difíciles, pero son un poco para reflexionar en todo eso, ¿no? En qué valores realmente queremos transmitir a nuestros hijos para el mundo que le va a tocar vivir, ¿no? Entonces, bueno, ya voy a ir acabando, esto ya es el final. Respecto al niño, es una pedagogía que pone al niño por encima de todo frente a la tradicional, que el papel es importante es el del maestro, ¿no? Aquí es el niño, de hecho, como habéis visto en la foto, en una aula Montessori casi ni vemos dónde está el maestro, ¿no? Porque si todo funciona bien, el maestro está en una esquina observando simplemente, ¿vale? Se confía en el niño, en que es capaz de construir su propio aprendizaje en base a sus intereses, ¿no? A lo que le interesa en cada momento, porque va a ser un aprendizaje mucho más significativo. Y se sigue la máxima que decía María Montessori, que decía, no me sigan a mí, sigan al niño, ¿vale? Porque el niño es el verdadero maestro. Además, se habla mucho de la mente absorbente, esa capacidad que decimos que tienen los niños de absorber todo como esponjitas, ¿no? Igual que aprenden a hablar sin que les enseñemos, solamente de escucharnos e imitarnos, ¿no? Pues es así con todo. El niño tiene como una cámara fotográfica en su mente, especialmente en la infancia, de los 0 a 6 años, que es capaz de absorber todo del ambiente que le rodea y de aprender. Solamente de observarnos a nosotros cómo nos comportamos, el niño lo va a repetir. De nada sirve decirle que no se grita si luego gritamos, ¿no? Porque al final nos están viendo, ¿no? Entonces hay que tener esa coherencia que a veces es tan difícil, y María Montessori pues hablaba mucho de esa mente absorbente del niño y que en realidad si tenemos un ambiente adecuado, con materiales adecuados, el niño va a aprender casi solo, ¿no? Y este libro pues es de los más conocidos e interesantes. Habla también de los periodos sensibles, que lo vamos a ver durante el curso, pero son como grandes ventanas de oportunidad en las que de pronto el niño tiene mucho interés por aprender algo y tenemos que aprender a reconocer esos periodos porque es maravilloso cómo la va a aprender, ¿no? Como por ejemplo la explosión del lenguaje. Todos los padres conocemos esa fase en la que los niños están con esa lengua de trapo tan característica queriendo hablar, que a veces no nos enteramos de nada porque no saben todavía hablar bien, pero gesticulan y todo y nos hablan, ¿no? Bueno, pues ese es un periodo sensible. Entonces, si estamos atentos, les leemos muchos cuentos, les hablamos, se va a desarrollar con naturalidad. Sin embargo, son como ventanas de oportunidad que se abren y se cierran, de tal manera que ocurren durante los primeros 6 años de vida. Luego todos sabemos lo que nos cuesta aprender, por ejemplo, un idioma cuando somos adultos, ¿no? Que queremos aprender inglés, podemos ir a las mejores academias, etcétera, pero siempre como que nos quedamos en ese eterno nivel medio, ¿no? Que no pasamos más allá, y sin embargo, cuando es una lengua materna que hemos mamado en casa, lo vamos a aprender, bueno, pues como con oportunidad de ser bilingües, ¿no? Pues eso es los periodos sensibles, hay que aprender a reconocerlos y detectarlos, porque se pueden aprender un montón de cosas de forma espontánea. Ya os contaré sobre esto en el curso, pero os lo quería introducir un poquito. El ambiente preparado, que es otro de estos pilares que os he puesto al principio del triángulo, ¿no? Como digo, un aula Montessori es muy diferente a un aula tradicional, se prepara todo el ambiente, los materiales son verdaderas obras de ingenio, es un ambiente que inspira calma, seguridad, serenidad, ¿no? Aquí he puesto una foto de una de las aulas del cole en el que yo trabajé, ¿no? Cómo se ve, cada niño está trabajando, puede ser que solo, con un compañero, en una mesa, en un tapete, la guía está trabajando solamente con uno, ¿no? Pero cada uno sabe lo que tiene que hacer, hay un ambiente de calma, los niños no corren, no se interrumpen, no se pegan, ¿no? Es como una magia que hay ahí, ¿no? Claro, todo eso no es fácil lograrlo. La formación de guía dura entre 1 y 2 años, hay que prepararse mucho, ¿no? Pero se puede alcanzar. Me gusta mucho también esta imagen que dice que Montessori no es solo materiales, es como la clásica imagen de un iceberg, ¿no? En la que lo que se ve por arriba, en la punta del iceberg, es los materiales. Cuando conocemos poco sobre Montessori pensamos, es que los materiales son caros, la torre rosa, la escalera marrón, los cilindros, etc. Sí, como decía, son más caros que un juguete normal de plástico fabricado en China, pero es que Montessori no es solo materiales. De hecho, podemos tener materiales, pero si no tenemos la filosofía, esa preparación interior no nos va a servir de nada, ¿no? Entonces, es que por debajo de ese iceberg hay mucho. Hay nuestra mirada al niño, a la infancia, el ambiente preparado, el adulto preparado, el aprender sobre la mente absorbente, sobre los periodos sensibles. Hay tantas cosas que en realidad sí podemos hacer como padres, pues que es maravilloso, ¿no? Esta imagen es muy, muy significativa.
Y luego el tercer punto de ese triángulo de los 3 pilares del éxito es el adulto que acompaña, que somos nosotros como padres o educadores, ¿no? Como decía, en esta pedagogía el maestro pierde todo su protagonismo en el aula para centrarse en el niño y el maestro se tiene que convertir en un gran observador para ser capaz de observar a cada uno de los niños, detectar sus periodos sensibles, ponerle a su alcance los materiales que necesita, preparar ese ambiente para que poquito a poco se vaya desarrollando esa autonomía, esa autoestima, esa voluntad. Y es maravilloso, ¿no? Porque el maestro no está encima del niño diciéndole, haz una ficha y colorea sin salirte de la niña. No, es que es completamente diferente. Es el niño quien elige lo que va a hacer en función de su punto de interés y es el maestro quien va tirando del hilo, ¿no? Y es muy bonito. En esta imagen se puede ver como hay un niño montando la clásica torre rosa, que es el material casi más icónico de Montessori, y no está el adulto detrás regañándole, sino que el ambiente está preparado, hay como esta alfombrita, por si se cae un cubo, pues no pasa nada, y el niño está completamente concentrado, que es una de las cosas que también llama mucho la atención, ¿no? Un niño con un juguete tradicional muchas veces salta de uno, salta a otro, va sacando todo, no se desordena la casa, pero con un material Montessori es capaz de concentrarse mucho más tiempo, ¿no? Porque tiene como que resolverlo, es muy, muy bonito ver a un niño trabajar así. Y como digo, esa es la parte más difícil de los 3 pilares, ¿no? Nuestra propia transformación interior como adultos, el soltar todo lo que llevamos, nuestras experiencias pasadas, esa mochila de comportamientos, ese desaprender un montón de patrones que nos salen solos y estar dispuestos a hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y es que cuando tomamos conciencia de que somos un ejemplo para nuestros niños 365 días al año, 24 horas al día, pues tenemos que estar dispuestos eso, a cambiar nuestra mirada a la infancia, nuestro punto de vista, tantas veces como haga falta, estar dispuestos a cambiar, a transformarnos, que de hecho cuando te formas como guía también es una de las cosas que más te llaman la atención, ¿no? Wow, cómo he cambiado como persona, ¿no? Para convertirnos en nuestra mejor versión, bueno, pues para ser un ejemplo para ellos, ¿no? Y me gusta mucho también esta imagen, yo que soy muy visual, de cómo esta escultura se va esculpiendo a sí misma, ¿no? Y bueno, pues sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. También si echáis un vistazo a mi canal YouTube podéis ver testimonios de alumnas mías que han hecho mis cursos, ¿no? Que luego ellas hablan de cómo realmente han cambiado ellas, ¿no? Como padres o como pareja. Ya no solo en casa que han cambiado los espacios, los ambientes y tal, sino realmente cómo han cambiado ellos, cómo ha cambiado su mirada a la infancia y cómo ahora la relación es mucho más horizontal con sus hijos y ese vínculo, ¿no? Cómo cambia todo eso. Es muy bonito, la verdad, el cambio. Y bueno, pues aquí me despido con estas frases del libro de mi compañera Bey, del blog Montessorizate, Tirriteando, que el año pasado escribió este libro, que os lo recomiendo también, porque quizá empezar leyendo a María Montessori es demasiado pedagógico, ¿no? Hay que leer algo un poco más accesible. Ella dice así, ¿no? La mente absorbente del niño asimilará sin filtros nuestra forma de ser y comportarnos con él. Sea amable con tu hijo, hija o alumno, con el resto del mundo y contigo mismo, porque si no eres amable con él, pues tu hijo no se va a convertir en una persona amable. Sé flexible también para transmitir esa flexibilidad a la hora de afrontar los retos que nos va a presentar la vida. Y perdónate y empieza a valorar también tus experiencias pasadas, tus errores, porque te han fortalecido y te han permitido llegar a la madurez y al punto en el que te encuentras ahora, ¿no? Yo, por ejemplo, con mi hija mayor, pues no sabía todas estas cosas y aunque yo me había leído muchos libros, pues yo empecé a hacerlo todo de una manera más tradicional porque no sabía todo esto que sé a día de hoy, ¿no? A pesar de que mi hija nació un poco prematura, pues nadie me apoyó con la lactancia, luego nadie me apoyó tampoco con el colecho, pues porque ya sabéis, ¿no? La sociedad que te dice, no le cojas en brazos, que se acostumbra, etc., etc., y tú estás ahí en tu puerperio con todas tus dudas, con las hormonas revolucionadas, y ahí empiezan las inseguridades, ¿no? Y ahí empiezas a preguntarte, ¿seré buena madre? ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Lo estaré haciendo mal? Entonces, son tantas cosas las que nos pasan como madres y padres que al final tenemos que sentarnos a pensar y hacer esa visualización que yo proponía al principio, de decir, bueno, realmente, ¿qué queremos transmitir a nuestros hijos? ¿Qué valores? ¿Qué legado educativo? Y a partir de ahí, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Cómo voy a actuar cada día
en mi relación con él para ir poniendo esa semillita, ¿no? Que aunque es un niño muy pequeño, ya va a ir absorbiendo de todo lo que hagamos. ¿Vale? ¿Hay alguna persona ahora que se ha abierto el micrófono? Bueno, pues nada, ya con esto acabamos esta introducción. Entonces, os cuento cómo vamos a funcionar la próxima semana. Cada día vais a recibir un tema que será en formato vídeo. Vamos a ir hablando sobre la filosofía, tanto de conceptos teóricos e incluso voy a invitaros a que preparéis algunos materiales, ¿vale? Así que, como sorpresas para las personas que os queráis preparar al máximo para llevar el curso al día, porque os aviso que va a ser muy intensivo, prepararemos una bandeja de trasvases, que esto es para demostraros que no hace falta gastarse una millonada para empezar a practicar Montessori en casa. Una bandeja de trasvases os vale con una bandeja que tengáis en la cocina, un par de recipientes, una cuchara y luego elementos a trasvasar que pueden ser garbanzos, judías, algodones o cualquier cosa, ¿vale? Depende de la edad del peque, para los que son más pequeñitos pues no vamos a utilizar nada que se puedan llevar a la boca, ¿vale? Luego vamos a hacer otra actividad clásica de Montessori del área de la vida práctica que nos va a servir para reforzar la autonomía de vuestros peques, así que os invito a que echéis una mirada al armario de vuestros peques y miréis a ver si tenéis alguna prenda de esas que se os ha quedado pequeña. Yo, por ejemplo, bueno, todas las madres, ¿no? Cuando hacemos cambio de temporada de invierno, verano, pues siempre, generalmente la ropa la tiramos o la donamos, yo siempre la dono, porque no les suele valer de un año para otro, ¿no? Porque cuando son pequeñitos de un año para el curso siguiente ya crecen mucho, pegan un estirón. Entonces, revisar a ver si tenéis alguna prenda de vestir de estas que tengan botones, cremalleras o cualquier cosa así para una de las actividades que vamos a hacer, que os va a gustar mucho. Y luego, para las que tengáis hijos un poquito más mayorcitos, quizá de 5 o 6 años, también os invito a que busquéis, o esto sí que lo podéis comprar en una papelería o en Amazon o cualquier tienda de estas de manualidades, cuentas pequeñitas de colores, porque vamos a hacer un collar. Y hasta aquí puedo leer, ¿vale? Estas son las pistas. ¿Ok? También os invito a que os unáis en Pinterest. Yo es una red social que hasta hace poco no usaba nada porque no sabía muy bien cómo funcionaba. Me podéis encontrar ahí igual como Tu Guía Montessori, igual que mi web, igual que mi Instagram y todo, y mi Facebook. Si vais a Pinterest, a mi perfil de Tu Guía Montessori, encontraréis un tablero que se llama Montessoriza tu vida, que ahí es en el que hemos ido poniendo fotos de actividades de alumnas de otros cursos. Así que, como se puede hacer un tablero compartido, os invito a que os unáis y ahí podáis ir subiendo las actividades que vais a ir haciendo en el curso, porque bueno, está muy bien así compartirlo con otras personas para tomar ideas y animarnos unos a otros. De verdad, yo soy muy mala haciendo manualidades, pero si yo he podido, pues vosotros vais a poder, ¿vale? Así que bueno, os invito a que aprovechéis este curso al máximo posible porque va a ser una semana muy interesante para compartir, para disfrutar, para aprender, reflexionar, que además cuando haces las cosas con gente que te rodeas, con tus mismos intereses, motivaciones, con ganas de hacer las cosas diferentes, pues te motiva mucho porque a veces nos vemos como bichos raros, ¿no? En esta sociedad y entonces, pues bueno, esto suele también gustar mucho. Es una de las cosas que pasa mucho en mis cursos, ¿no? Que creamos como una tribu, que al final nos vamos apoyando, ¿no? Y bueno, pues eso también anima mucho. Y seguramente el último día del curso, no sé si será el viernes que viene, haremos un seminario de este tipo final, con nuevas sorpresas, así que yo os invito a que deis el 100%, que hagáis las actividades de cada día, que compartáis, etcétera, porque va a haber sorpresas muy interesantes, ¿vale? Y aquí, bueno, pues unas fotos de actividades que han hecho alumnas en otros cursos míos, que de verdad han sido muy, muy bonitas. Yo, como siempre digo, aprendo mucho de todos mis alumnos, me encanta compartir, tengo alumnos en diferentes países del mundo y me encanta, ¿no? Porque me encanta ese intercambio cultural, porque a veces lo que en una cultura es normal, en otra es diferente y así, ¿no? Y creo, yo siempre estoy dispuesta a aprender, a cambiar de opinión de las veces que haga falta, a aprender de todos mis alumnos. Me encantan las ideas que hacen, que aportan, las reflexiones, la gente que es tan creativa y que hace estas maravillas, que yo le propongo la actividad y las hacen así de bonitas. Así que, bueno, deciros también que si estáis en mi newsletter y eso, sabéis que estoy escribiendo ahora un ebook sobre Montessori,
que he pedido también colaboración a las alumnas sobre fotos que me pudieran pasar y tal, en breve estará. Y para todas las personas que están también solicitando tener los memorias del Congreso Internacional, que son todas las conferencias en MP3 de los 25 expertos, pues voy a regalar ese ebook, ¿vale? Como regalito extra del verano. Así que nada más, me despido con esta cita que seguro que conocéis, que dice que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Y gracias a todos por haber estado aquí. Por haber compartido esta sesión inaugural, que así os he avisado solamente con un día de antelación y aún así hemos estado aquí más de 100 personas conectadas. Que conectemos en las redes, me podéis encontrar, como digo, Tuguía Montessori, tanto en Instagram como en Pinterest, en Twitter, en Facebook y todo esto. Y bueno, nada más. ¿Alguna duda que tengáis? Es el momento de preguntar. Podéis abriros el micrófono. Aprovechar si tenéis alguna duda y me preguntáis. Gracias, Miriam, es una maravilla escucharte, se iluminan las ideas. Gracias y hasta el lunes, gracias, espectacular, me alegro mucho que os haya gustado, estoy ansiosa. A ver, ¿a qué hora es el lunes? Muchísimas gracias, Miriam, tiene muy buena pinta. En principio, el lunes os voy a mandar por la mañana el tema del día en vídeo, ¿vale? Os mandaré un vídeo que voy a intentar que no sea muy largo, de unos 15 minutos, y una guía PDF para que hagáis unas reflexiones, unas actividades, ¿vale? Y la idea es que lo vayáis compartiendo todo en el grupo con el hashtag de cada día, ¿vale? Pondremos Montessoriza tu vida día 1, Montessoriza tu vida día 2, y así, ¿vale? Estoy emocionadísima por aprender, bendiciones, mil gracias, muchas gracias, deseando que llegue el lunes, me ha encantado. Gracias a todas, chicas. Si alguna tiene alguna pregunta, de verdad, no os cortéis, abriros el micrófono y aprovechar, ¿vale? Muchísimas gracias, les cuento que estoy en la calle haciendo unos trámites y escuchando. Me miran raro. Ánimo, Sonia. Muchas gracias, ha sido muy interesante, me encanta esta manera de ver el mundo de la educación, muchas gracias, muy interesante. Bueno, pues gracias a todas, me alegro mucho que os haya gustado, que hayáis hecho este súper esfuerzo por conectaros en vivo, porque con la tecnología nunca se sabe lo que va a pasar, ¿vale? Y cambian paradigmas, es el reto. Tengo una duda, Violet, pregúntala, ábrete el micrófono. No sé dónde estás, porque tengo tantas camaritas que ya no sé dónde estás. A ver, si puedes, ábrete el micrófono. Ya está. No, todos mis hijos te quieren saludar. Hola. Hola. Hola, ¿cuántos tienes? 3. Tengo 3 joyas. Madre mía, Noemi, enhorabuena. Oye, me ha encantado, ¿eh? Muchísimas gracias. Y bueno, te seguiré, te seguiré. Gracias, gracias. ¿Tú viniste al congreso o cómo me conociste? Bueno, te he conocido por Facebook, por las redes sociales. Ah, vale, vale. Y entonces, bueno, me apunté y tuve la gran suerte de que me regalaras este curso. Bueno, pues nada, muchas gracias, me alegro. Ha habido personas también que me habéis conocido porque justo estos días me han publicado un artículo en prensa, bueno, en el ABC, en el Diario de la Razón y tal, y eso ha sido como, ¡boom!, ha llegado de pronto un montón de gente. Así que, bueno, en cualquier caso, gracias a todos por estar. Adiós. Adiós, chicos. Adiós. A ver, que vais muy rápido. Gracias, Miriam, me ha encantado. No tengo niños, es muy importante para la nivelización, trataré de hacer las actividades. Sí, Patricia, si te dedicas a la educación, a lo mejor puedes hacerla con los alumnos, no te preocupes, o con algún sobrino o algo así, no pasa nada, ¿vale? Eva, cuando dices de publicar, ¿dónde? Pues en el grupo de Facebook es donde vamos a compartir las actividades, ¿vale? Entonces es importante que hagáis la foto y la pongáis con el hashtag de Montessoriza tu vida día 1, día 2 y así, ¿vale? O si lo queréis compartir en vuestras redes, si tenéis Instagram, Pinterest, Facebook, lo que sea, y lo queréis compartir, pues me ayudáis también con eso a difundir mi trabajo y que me puedan conocer otras familias. Me etiquetáis como @tuguiamontessori y así pues nos lo pasamos bien ahí compartiendo, ¿vale? Gracias, muchas gracias, me ha motivado mucho, deseando aprender y desaprender. Vale, me alegra mucho, Marlene. ¿Alguna que quiera hablar? ¿Se quiere abrir el micrófono, comentar, preguntar? Aprovechar, que esto no siempre hay oportunidad para esto.
He escuchado con el peque, pero he ido escuchando. Vale. Bueno, veo que estáis ahí todas ansiosas con ganas de empezar. Yo ahora no podré poner en práctica las actividades, pero cuando empiece el curso escolar los pondremos en práctica. Vale. He llegado tarde, con lo que has contado y publicarás en el grupo para saber cómo va el curso. Sí, que lo vais a recibir cada día en el grupo de Facebook en el que estamos. Voy a poner el vídeo con la actividad del día, más una guía PDF, y ahí ya vais a ir vosotras compartiendo vuestras reflexiones, haciendo fotos con las actividades que vayáis haciendo, que también lo podéis poner en Pinterest, en el tablero compartido que tenemos en mi perfil de Tu Guía Montessori, que hay un tablero que se llama Montessoriza tu Vida, que es donde voy reuniendo actividades de alumnas para así ir recopilando ideas, ¿vale? ¿En qué lugar das los cursos presenciales? Pues a ver, presenciales doy cuando me llaman de algún sitio, yo voy a donde me llaman para organizar un taller, una ponencia, a veces me llaman asociaciones o centros educativos, yo voy. Así que ahí ya, pues cuando salga se organiza y voy. Y si no, yo formación online siempre doy. Ahora, por ejemplo, en septiembre empieza un curso que dura un mes, en octubre empieza otro más largo, así que yo, bueno, estoy siempre liada con cosas, ¿vale? Dice Pilar, estoy trabajando de au pair y la familia con la que estoy trabajando están encantadísimos. Dicen que me van a comprar todos los materiales que necesite. Qué bueno, Pilar. Fíjate, yo tenía una au pair hasta ayer también. Casualidades de la vida, ¿verdad? Yo no puedo hablar, pero quiero saber qué son los juguetes autocorrectivos. A ver, ¿cómo te explico esto sin tener un ejemplo? Es que como estos días, como decía, he tenido una au pair en casa hasta ayer, he tenido que cederle esa habitación y he tenido que retirar todo lo que tenía aquí, ¿vale? Pero, por ejemplo, en un juguete autocorrectivo, o sea, todos los materiales de María Montessori que ideo son autocorrectivos, son verdaderas obras de ingenio. ¿Por qué? Porque el niño se da cuenta si lo está haciendo bien o mal sin tener que tener un adulto detrás diciéndole así está bien o así está mal. No sé si conocéis los cilindros. ¿Alguien los conoce? Los cilindros Montessori. A ver, voy a intentar buscarlo en Google. Cilindros Montessori. A ver, voy a poneros esta foto. A ver si puedo compartir y lo veis. ¿Lo veis? ¿Sí? Bueno, los cilindros Montessori es un material del área sensorial que está compuesto por 4 bloques y cilindros de diferentes alturas y diámetros. ¿Por qué es autocorrectivo? Porque cada cilindro solamente entra en un agujero. Entonces, si el niño saca todos cuando los empieza a meter, cada cilindro solamente cabe en un hueco. Entonces, no hace falta que haya un adulto diciéndole este va aquí o este va allí. Es que el niño ya ve si entra o no entra. O si, por ejemplo, mete uno pequeñito en un hueco grande, le va a entrar, pero luego no le va a entrar el grande, le va a sobrar. Entonces, faltan piezas o sobran piezas. Y esto hace que el niño se concentre un montón porque quiere resolverlo. Y puede estar día tras día, que llega al aula y quiere coger los cilindros, o la torre rosa, otro material, porque quiere como solucionarlo, ¿no? Y es maravilloso porque el niño tiene como elevar el conocimiento hasta que dice, así se hace, y es como, eureka, ¿no? Lo he conseguido. Y es cuando se le ilumina esa carita de felicidad y de satisfacción diciendo, wow, es como, es eso, ¿no? Como si lo tuviera que solucionar. Entonces no hace falta que esté un adulto diciéndole, aquí, sino es el niño que lo va deduciendo con la prueba y el error y con la experimentación sensorial. Y al tocar, el niño aprende a diferenciar los volúmenes, los tamaños. Es que es maravilloso, es que en Montessori todo tiene un porqué, ¿sabéis? Y cuanto más vas aprendiendo esos porqués, más te vas enamorando. ¿Más o menos me he explicado? ¿Sí? Vale. Podéis abriros los micrófonos, que a mí me gusta escucharos también. No me gusta hablar sola. Dice, entendido, lo descubre por sí mismo. Vale, tengo una pregunta. Venga, María, ábrete el micrófono, anda, que no sé dónde está. Hola. ¿Se me escucha? Sí, no te vemos, pero bueno, te escuchamos. Espera, a ver, pongo la cámara. ¿Qué tal? Ahora. Pues, a ver, yo tengo una pregunta. De pronto es algo así muy puntual. A ver si me puedes dar una respuesta así cortita para no encordiar a todo el grupo.
tengo un peque de 14 meses, es súper independiente, la verdad es que le gusta mucho este tipo de juegos Montessori, tenemos varios juguetes en casa y la verdad es que él solo se va autocorrigiendo, ¿no? Con esos juguetes. Entonces está el típico juguete de los cubos que va metiendo uno dentro de otros. ¿Qué pasa? Hay veces que se frustra muchísimo y claro, se enfada, lo tira todo, se pone a gritar, te busca incluso pegar a ti y llega a un punto en el que no sé cómo involucrarme, ¿no? Y cómo respetar y hacerle de guía. Evidentemente no tengo formación, no sé, entonces de ahí un poco la pregunta, ¿no? ¿Cómo ayudarle a gestionar eso? ¿Retirar el juguete? ¿Ayudarle? Ni idea. Hmm. Sí, es complicada esa situación porque, claro, normalmente cuando en una escuela un material no se utiliza para lo que está diseñado, ¿no? En este caso, pues si son cubos encajables o apilables o lo que sea, tiene que utilizarse de una manera, ¿no? Encajándolos o apilándolos o de la manera que sea. Si el niño se frustra y empieza a tirarlos, a darles patadas, a tal, el material Montessori es que se tiene que tratar como si fuera un tesoro, porque en realidad es un material muy caro, muy elaborado, con mucha, o sea, con mucha precisión, ¿no? Y no es un material que se pueda dar patadas ni golpes. Entonces, en las escuelas Montessori se es muy tajante con eso, ¿no? Hay unas normas, hay que respetar el material, hay que respetarse a sí mismo, entonces si no lo hace bien, se retira. El problema que solemos tener en casa es que, claro, somos las mamás y a veces establecer esos límites es como más complicado, ¿no? Pero bueno, sí que hay que ser como, o sea, en Montessori la filosofía es no castigar, ni premiar, ni todo eso, que haya pocos límites, pero que estén muy claros. De acuerdo. Entonces, uno de los límites es no se hace daño al material, ni se hace daño a uno mismo. Entonces, si están haciendo eso porque se está frustrando, quizá es que es un material para el que todavía no está preparado, no pasa nada. Porque es que a veces los padres nos hace tanta ilusión que tenemos cosas que queremos que las hagan y no sé qué, y nos comparamos y comparamos a nuestros hijos con los demás. Es normal, nos pasa a todos los padres. Entonces, a veces es simplemente una cuestión de tiempo y de madurez. No pasa nada, con calma, le decimos que así no se trata el material. Hay que intentar también decir los límites en positivo, en la medida que podamos, que esto es otra de las cosas que es muy difícil cambiar el chip, porque enseguida nos sale el no, 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 y estamos todo el día con el no en la boca. Entonces hay que intentar decir los límites en positivo de el material se trata con cuidado, con delicadeza, no sé qué. ¿No lo vas a hacer? Bueno, no pasa nada, lo guardamos, lo retiras y ya lo sacarás a lo mejor 2 meses después, cuando el niño esté un poquito más preparado, tenga un poco a lo mejor más habilidades motoras finas, más coordinación muscular, etcétera, ¿no? No sé dónde estás ahora porque alguna cámara está ahí, ¿vale? Muchísimas gracias, de verdad. O sea, ha sido espectacular, súper emocionada por empezar el lunes. Bueno, me alegro mucho. María, ¿tú dónde estás? Estoy ahora mismo en Toledo. Ah, Soy de genial, bueno. Venezuela, pero llevo más de 12 años viviendo aquí, así que acabo de regresar de Inglaterra y estoy aquí disfrutando con la familia el verano. Ah, bueno, pues muy bien, que disfrutes también mucho y bueno, que aproveches y gracias por estar aquí también. Estupendo, gracias. Gracias. A ver, que estoy leyendo aquí, me encanta. Un básico, que el niño aprenda a manejar la frustración, tiene que entender que no pasa nada si no sale a la primera, debes transmitirle todo con mucha calma. Sí, claro, es que es una de las cosas que también tenemos que trabajar, ¿no? Que a veces nosotros como adultos tampoco sabemos manejar nuestra frustración, ¿no? Entonces, en este tipo de pedagogías en las que se pone el niño por encima del todo, también trabajamos las emociones, ¿no? Cosas que en la pedagogía más tradicional, pues parece que las emociones las dejamos de lado, ¿no? Y entonces, pues aquí no. Tenemos que validar las emociones y darles también a los niños herramientas para que sepan, bueno, pues manejarlas, porque no nos va a salir todo a la primera en la vida, ¿no? Tenemos que aprender a desarrollar la paciencia. A ver, dice Lidia, las distintas emociones son necesarias, empatizar primero funciona, sé que estás enfadado porque quieres hacerlo bien, vamos a intentarlo de nuevo. Sí, validar emociones, es que es muy importante, ¿no? Hay un libro de Naomi Aldor, que lo tenía puesto aquí al final de la presentación, el de aprender a educar sin gritos, amenazas ni castigos, que está muy bien porque pone muchos ejemplos de eso, ¿no? De cómo podemos hacer las cosas de otro modo y sobre todo siempre, siempre validar los sentimientos del niño, porque no pasa nada, o sea, un niño no está llorando y haciendo una pataleta porque nos quiera coger la medida, es que realmente para él sí está pasando algo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empatizar, a ponernos en sus zapatos,
a entender lo que está pasando por su cabecita, porque su cerebro no es como el cerebro de un adulto. Entonces tenemos que darles también herramientas para aprender a gestionarse, ¿no? También podría anticipar la consecuencia que llevaría no cuidar el material. Sí, bueno, el tema, como digo, en Montessori no estamos a favor de castigos ni premios, pero sí que de disciplina positiva, ¿no? Y sobre todo intentar que sean consecuencias naturales, porque a veces también las consecuencias son como castigos encubiertos. Sobre esto podría estar hablando un montón, ¿no? Es muy difícil, como digo. No es el camino fácil. El camino fácil es el te castigo y ya está. Pero ¿realmente queremos eso? ¿Queremos que nuestros niños dejen de hacer las cosas por miedo al castigo? ¿O queremos que aprendan a tener juicio propio y pensamiento crítico, no? Porque si castigamos, vamos a ir creando una barrera con nuestros hijos que al final no van a hacer las cosas porque nos van a tener miedo. Y luego llegan muchas más etapas en la vida, llega la temida adolescencia, ¿no? Cuando ahí los problemas sean mucho más graves, que si doy la patada a un juguete o si me como la comida, que sean otro tipo de problemas, cuando les den su primer cigarro, su primera copa, su primer beso. Ahí queremos haber generado un abismo con nuestros hijos o una confianza plena. Ahí dejo la pregunta para reflexionar, ¿no? O sea, esto es una carrera a largo plazo, ¿vale? Y por eso es importante las bases que van a ser los cimientos de ese edificio que se tiene que construir, que es el adulto. Si los cimientos son de plástico o no valen mucho, pues no se va a construir un buen edificio, ¿no? Por mucho cemento y cristal que pongamos. Entonces hay que pensar, hay que tener esa mirada, ¿no? hacia el futuro, y por eso me gusta también invitar a hacer esa reflexión, ¿vale? Dice María, utilízalo para enseñarle cómo procesar la frustración, las cosas no salen a la primera, hay que entrenar el error. Claro, de hecho es que en Montessori el error es bienvenido, porque el error es la mejor manera de aprender. Es como se produce un aprendizaje significativo, cuando te equivocas y te das cuenta de por qué te has equivocado. Si te lo dan todo machacadito, hecho puré, para que te salga bien la primera, pues bueno, lo haces, pero sin embargo, si tú lo solucionas a base de equivocarte y darte cuenta del error, ese aprendizaje te aseguro que no se te va a olvidar, porque tú te has dado cuenta, ¿no? Así que bueno, dice Isabel, quería confirmar, el curso será desde el lunes al viernes. Sí, así es, ¿vale? ¿Existe material para menores de 1 año? Sí, Patricia, existe material para menores de 1 año. No es que lo diseñara María Montessori, propiamente dicho, porque ella empezó a trabajar sobre todo con niños de 3 a 6 años, pero hubo discípulas de ella, como Adela Costagnochi, que trabajó mucho en la creación de lo que es la etapa del nido, comunidad infantil, y creó unos cuantos materiales, como por ejemplo las cajas de permanencia que he enseñado al principio, ¿vale? Que esto es muy sencillo y es simplemente, a partir de los 6, 7, 8 meses se puede presentar. Como veis, tiene un cajoncito y luego tiene como unas moneditas. Hay de diferentes maneras. El orificio puede ser un cuadradito, un triángulo, estos que son moneditas. Y es para que el niño aprenda a que algo existe, aunque lo deje de ver. Porque todos los niños pasan esa fase. Al principio se creen que son un continuo con la mamá, ¿no? Que somos un todo. Y es a partir de los 9 meses, cuando se cumple la esterogestación, que se empiezan a dar cuenta que son personitas independientes, ¿no? Y les entra ese miedo, esa ansiedad por la separación, que les dejamos un minuto y no podemos ir ni a ducharnos, ¿no? Porque se ponen a llorar como si acabara el mundo. Porque para un niño lo que no ve es como si deja de existir. Si os habéis fijado, podéis hacer una prueba, un niño que está gateando en el suelo con una pelotita, si la pelotita se va debajo del sofá y se cuela, el niño no va a ir a buscarla, porque para él ha desaparecido, ha dejado de existir, ¿no? Entonces, la caja de permanencia sirve para que el niño meta la monedita y, aunque no la vea, enseñarle que sigue existiendo, ¿no? Y es como, abre el cajón y está la monedita aquí y es como, ¡ah! ¡Magia!, ¿no? Está aquí, magia. Entonces, las caras que pone el niño es como, ¡wow!, sigue aquí, ¿no? Y eso es un aprendizaje muy importante para el niño cuando está en esa edad de los 8, 9 meses, ¿no? Para enseñarle que aunque algo no lo vea, no ha dejado de existir. Y por tanto que mamá se puede ir a una habitación y no se acaba el mundo, ¿no? Es esa ansiedad de la separación que cuando, imagino que las que tenéis peques de esas edades sabéis de lo que hablo, ¿no? Es como, jolín, es que no le puedo dejar ni un minuto, no le puedo soltar, ¿no? Bueno, pues es por eso, porque es lo que entiende su cerebro. Tenemos que empatizar, conocer cómo funcionan para poder explicarles, ¿no? Y acompañarles y validar esos sentimientos y, bueno, pues darles herramientas.
Esa es la duda de Patricia. Y Vaya dice, ¿podrías poner el nombre del último libro que nombraste? Sí, de hecho lo tenía aquí. El de Naomi Altor, Aprender a educar sin gritos, amenazas ni castigos. Es un libro que además pone muchísimos ejemplos y está muy bien, ¿no? Y luego también recomiendo el de Disciplina Positiva de Jen Nelsen, que bueno, que es como la joya, ¿no? De cómo educar también, pues eso, sin gritos, sin amenazas y basándonos en la disciplina positiva. Disculpen, recién vengo entrando, pero estoy súper emocionada, ya voy tomando nota, tengo un bebé de 4 meses y amo verle cómo aprende, estoy leyendo el libro de la mente absorbente, sí, es de los más conocidos de María Montessori. Ah, y luego para bebés hay mucho material de inspiración Montessori, por ejemplo los móviles de inspiración Montessori, tenéis un post en mi blog, me parece, a ver, este es mi blog, tuguiamontessori.com, os lo voy a buscar y os pongo el enlace para que así las que tenéis bebés lo podáis ir leyendo, ¿vale? Aquí en la lupita de la web podéis buscar lo que queráis. También las personas que me preguntáis cómo os podéis formar de guía y todo eso, hay un post en mi blog que es de los más leídos en el que hablo de opciones para formarse, ¿vale? Y os lo voy a pegar aquí, que además hay un vídeo precioso de este bebé que yo cada vez que lo veo me entran casi ganas de llorar porque es muy, muy emotivo, ¿vale? A ver, que no os estaba compartiendo la pantalla, lo he hecho pensando que os las estaba compartiendo, aquí, ¿vale? En mi blog, tuguiamontessori.com, dais aquí a la lupa y buscáis, ¿vale? Y en este caso, pues he puesto este artículo, el de móviles para bebé inspirados en Montessori, que además está con tutoriales de cómo lo podéis hacer al estilo do it yourself, ¿vale? Entonces os lo voy a poner aquí en el chat para que lo podáis ver, ¿vale? Aquí lo tenéis. Y para aquellas personas también que me preguntáis, que siempre me pasa porque, como digo, es uno de los posts más leídos de mi blog, cómo formarse en Montessori, cómo formarse como guía, como asistente online, etcétera, pues aquí lo podéis ver, a ver si lo encuentro, aquí. ¿Te gustaría formarte en Montessori? Os lo voy a poner también en el chat para que lo tengáis a mano, porque esto sé que me lo preguntáis muchas personas, ¿vale? Vale, voy a dejar ahora de compartir aquí, ¿vale? Una duda, los típicos materiales que se ven por internet de pegatinas rojas y verdes que se usan para cuando el niño se porta bien o mal, ¿es compatible? Y otra duda, para los niños que empiezan el cole, ¿algún material de actividad que podamos hacer en casa para que no les sea tan duro? A ver, lo de poner las pegatinas verdes y rojas o la carita feliz o triste, happy y tal, eso no es compatible con Montessori porque son pedagogías más conductistas, ¿no? Como digo, pues el premio y el castigo, la carita feliz o la carita triste. Sí, el niño deja de hacer lo que estaba haciendo, pero realmente está aprendiendo porque algo está bien o porque algo está mal. ¿Sabes? Eso es la cosa, que si queremos trabajar el juicio propio, el pensamiento crítico, tenemos que agacharnos al nivel de nuestro hijo y explicarle los porqués de cada cosa y validarle sus emociones. No decir, esto lo haces así porque te digo yo o porque te voy a poner un happy, ¿vale? Entonces, bueno, pues por eso digo que hay que cambiar muchas cosas de esta sociedad que tenemos, adultocentrista, muchos patrones de cómo nos educaron a nosotros, estar dispuestos a hacer las cosas de una manera diferente y bueno, poquito a poco se va logrando. No es un camino fácil, es un reto, pero los resultados a largo plazo, pues ¿qué queréis que os diga? Merecen mucho la pena. Mis hijos han ido a un cole tradicional, han ido a un cole Montessori en México y mis hijos querían ir al cole en verano y los fines de semana, ¿no? Cuando lo normal es que no sea así. Entonces yo decía, ¿qué tendrá ese cole para que se sientan tan bien, ¿no? O sea, estaban felices, querían seguir aprendiendo. ¿Y cuántos niños, sin embargo, con el sistema tradicional acaban desanimados, ¿no? Desmotivados? Entonces nos toca vivir una etapa, una época en la historia que es complicada, que el mundo está cambiando mucho, que también hay muchos problemas cada vez más de bullying en los colegios, de acoso, y de verdad este tema me toca también muy de fondo porque yo lo he vivido este año, ¿no? Con mi hija mayor, y al final pues es muy importante darles a los niños herramientas para defenderse, para entender lo que está bien, para lo que está mal, para denunciar cuando viven algo así y no saben qué hacer.
si basamos nuestra educación en el miedo, no van a tener esa confianza cuando realmente les pase algo, y os aseguro que cuando pasa algo así, se quedan completamente bloqueados. Y cuando te lo dicen, a lo mejor ya están 3 meses que lo están sufriendo y la patata se ha convertido en una bola así. Y esto lo he vivido yo este año en primera persona. Entonces es muy, muy importante darles herramientas desde el principio y empezar a trabajar esa confianza, ese creo en ti, ese te apoyo, ese cuéntame lo que te pase, porque, bueno, pues porque es el mundo que les va a tocar vivir, ¿vale? Bueno, que me pongo muy filosófica y no acabo. Que es viernes, que las que estamos aquí en este lado del charco, pues por la tarde tendréis vuestros planes familiares, que algunas habéis dejado a los peques a que los cuidaran, y las que estáis en el otro lado del charco, pues a lo mejor estabais escapándoos un ratito del trabajo, así que no os quiero robar más tiempo. Un abrazo muy, muy fuerte. Gracias por estar aquí. Espero que disfrutéis muchísimo. Tener también comprensión con que es difícil organizar algo así, así que si me escribís mensajes al mail o privados y tal y no os contesto, de verdad ver que es que estoy recibiendo un mogollón y no puedo, pero bueno, yo creo que más o menos así con este vídeo, estas conexiones, nos vamos entendiendo de cómo va a ser el funcionamiento, ¿vale? Y nada, os invito también que eso, que compartáis en redes con Montessoriza tu vida, que así me ayudáis también un poquito a difundir el trabajo y bueno, pues que disfrutéis mucho para estos días, que prepararos los materiales que os he dicho, buscar en el armario las ropitas que tengáis que se han quedado pequeñas, empezar a pensar cómo vais a preparar una bandeja de trasvases, empezar también a ver si vais a comprar cuentas para las que tenéis niños más grandes y bueno, que empezáis a leer, a investigar mucho, a plantearos cosas, hacer la visualización también que os he propuesto al principio. Y bueno, nada más. En mi blog, si queréis investigar ahí, en tuguiamontessori.com, podéis ver también extractos de las ponencias del congreso de diferentes expertos para que los veáis, los temas que se trataron, que también estuvo muy, muy bien. Y bueno, pues que nos vemos el lunes. Un abrazo, feliz fin de semana, gracias por estar aquí y nos vemos muy prontito. Chao, 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 chao.